Bueno, gente, vamos a iniciar la grabación, así ya podemos largar. Si se acuerdan que le habíamos dicho que íbamos a ser puntuales, que eso es lo importante. Somos muchos, entonces por ahí nos va a llevar un poco de tiempo ponernos de acuerdo con llegar a tiempo. Antes de comenzar con algo, ¿sí? que sea de la materia propiamente dicho, que sea de la materia propiamente dicho, vamos a ver la fecha de los parciales, que eso es lo más interesante, que yo les dije que, bueno, esto se va a subir después en el aula virtual de la materia, pero como para que ustedes ya lo tengan anotado, ya lo tengan perfectamente establecido, ¿sí? Vamos a mirar cuál es los horarios de los días de los parciales, ¿sí? Así que bueno, vamos a compartir pantalla. Bien, ustedes son de la comisión 113. La comisión 113, la teoría la dan los miércoles, ¿sí? El primer parcial de teoría va a ser el 29 de junio y el segundo parcial de teoría el miércoles 19 de octubre. La práctica, el primer parcial martes 28 de junio, segundo parcial martes 18 de octubre. Entonces, la teoría los miércoles, primer parcial el 29 de junio, 19 de octubre. La práctica los martes, el día anterior, ¿sí? 29 del 6, perdón, 28 del 6 los martes y 18 de octubre. Voy a tener que volver para atrás. Ahí estamos. Entonces, por otro lado, los recuperatorios serían la última semana de noviembre, que es clase, por supuesto, se entiende, el miércoles 9 de noviembre, la teoría, y la práctica el martes 8 de noviembre. ¿Sí? Para que quede claro. Entonces, volvemos de nuevo. Parciales de teoría, miércoles 29 del 6, 19 del 10. Práctica, martes 28 del 6, 18 del 10. Recuperatorios, teoría el miércoles 9 de noviembre, práctica martes 8 de noviembre. ¿Ya? ¿Tomaron nota? Esto después igual va a estar en el aula cuando esté subido, creo lo subiré mañana, porque ya está confirmado por los docentes, entonces esos serían los días en los cuales ustedes van a rendir los parciales correspondientes. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, son las fechas, volvemos de vuelta. Si hay alguien que esté. No veo a nadie más, ya que estamos entre los 38 que estamos trabajando ahora. Estaba mirando si había alguien en sala de espera. Vamos a mirar de vuelta. Está perfecto. Bien. Entonces, vamos a mirar un poquitito dónde estaba el video, no sé si lo pudieron ver, ¿sí? Acá donde dice playlist de clases dictadas,
yendo a la 113, yendo a la 113, hacen un clic, y les va a salir el playlist de la clase pasada. ¿Sí? Hay un tipo que asusta, que está puesto ahí en el video, ¿sí? Entonces ahí tendrían las clases grabadas. Aquí van a tener todas las clases grabadas por fecha, ¿sí? Con comisión 113, 23 del 03, hoy van a tener comisión 113, 30 del 3, o sea que no van a tener problema, lo van a ir viendo, ¿sí? Para que no haya problemas. Ahí están grabados nuevamente. Bien. Eso por un lado. Playlist de clases dictadas. Esto que está aquí. Bueno, ¿alguien recuerda de qué estuvimos hablando la clase pasada? De las generaciones de computadoras. ¿De las generaciones de computadoras hablé? ¿O hablé de la historia de la computación? Bueno, sí, la historia. La historia. No, no es lo mismo. No es lo mismo, porque las generaciones es contarme el final el final del cuento. ¿Tá? Y las diferentes personas que aportaron a, sería como la Claro, por evolución eso hablamos de la historia de la computación. Y la generación de las computadoras vendría a ser la cereza del postre, ¿no es cierto? Porque sería lo último que tiene que ver con lo que sería hasta ahora nuestras computadoras, ¿sí? Entonces, nosotros estuvimos viendo eso. Ahora lo que vamos a charlar un poquito es el apunte 1, ¿sí? Así que vamos a ir a la teoría de apuntes, la lectura 1, ¿sí? Pero para eso vamos a seguir la clase, ¿sí? Porque el tema está en que de esta manera nos podemos ir dando cuenta cómo lo vamos llevando, ¿está? Porque por ahí van a encontrarse cosas que no van a tener que hacer porque se los tengo que decir yo que no lo hago. Lo primero que tienen que tomarse 5 minutos es venir y contestar este cuestionario, ¿sí? Es una simple encuesta para tener una idea general de cómo vienen ustedes, ¿sí? Eso por un lado. Bien, aquí hay un video de la unidad número 1. Si quieren ver, lo pueden ver, es solamente una introducción muy rápida de lo que es la lectura 1. ¿Sí? Está muy lindo, mírenlo, es una simple introducción. Luego de eso vendría la lectura 1. Acá dice, abrir, descargar la lectura 1 y realice la actividad que se encuentra al final del documento y envíesela al profesor por correo electrónico. Esto no es tan así. ¿Está? Esto no es tan así. Esto después yo se los explico, lo vamos a hacer la semana que viene. ¿Está? Ahora no hay ningún tipo de orden como para que ustedes hagan algo con respecto a esto. ¿De acuerdo? Entonces, es solamente eso. Ya después vamos a ir viendo cómo ustedes pueden ir repasando, cómo pueden ir trabajando con estas unidades. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como yo les había dicho, que ustedes leyeran el apunte este. ¿Estamos viendo el apunte? ¿Se ve el apunte? Sí. Perfecto. Sí, se ve, profe. Bárbaro, Sí, bárbaro. profe. Perfecto. Entonces dijimos que nosotros íbamos a hablar sobre este apunte. Lo que nosotros hicimos la clase pasada fue una simple introducción para poder charlar un poquito ya bien sobre lo que es la asignatura. Y empezar con la primera unidad, que tiene que ver con esta lectura que es sobre computadoras digitales. Bien, acá lo que nosotros vamos a encontrar que dice que los creadores del concepto y esquema básico de las computadoras digitales fueron Lopereker y Macaulay, que nosotros lo habíamos hablado la otra vez. ¿Sí? Los que habían creado ideas de semejanza del funcionamiento del cerebro humano. Dice, si bien la historia de la computación es un tanto dispersa y difusa, fácil es de imaginar que los nombrados en el párrafo anterior deben de haberse fijado como objetivo
lograr una máquina que permitiera realizar funciones similares al cerebro humano, tal como calcular, inferir, crear. Es decir, que permitiera tomar datos, procesarlos y convertirlos en información. Entonces acá viene una disquisición en donde dato no es lo mismo que información. De por sí. Nosotros lo solemos confundir, inclusive si leemos textos en inglés, nos vamos a encontrar que la palabra data la usan tanto como para dato como para información. La gran problemática es que ellos tienen una palabra propia para información, que es information. ¿Tá? El tema está en por qué usan siempre data, ¿tá? Porque eso también suele entrar en confusión con la persona, sobre todo cuando decimos que data e información es diferente. A ver, ¿alguien me podría dar? A ver, si yo les digo a ustedes, Argentina salió 1-1 con Ecuador, ¿sí? O les digo yo a ustedes, nos robaron el partido. ¿Cuál sería data y cuál sería información? Primero sería La primera es información. data y la segunda información. ¿Por qué? La primera información, porque te da lo que va Claro, el la partido, primera. te da el resultado. No estamos armando lío. Uno dijo una cosa, otro dijo otra. Estoy armando lío. La información viene como resultado del uso de los datos que se dan. El uso de los datos que se dan a la miércoles. Se me complica El la vida. análisis, por así decirlo. ¿Y qué sería un análisis? Defíname análisis. Está Por complicado. ejemplo, digamos un sistema Definilo con una metodológico. palabra, con una palabra sencilla. Buenas tardes, Proceso, si me decís proceso, te digo que está bien. Porque un análisis es un proceso, ¿sí o no? ¿Sí o no? El análisis es un proceso. El análisis es un proceso. Y ahí está el tema. La información es un dato procesado. ¿Está? Entonces, en un análisis, hacer un análisis de un dato es un procesamiento que yo le estoy haciendo al dato. Porque a mí el 1 a 1 no me dice absolutamente nada. ¿Sí? No me dice absolutamente nada. Absolutamente nada. Mientras que, yo les digo, nos robaron el partido y ahí hubo algún análisis previo, ¿no? Algún procesamiento previo. Yo te le digo, la temperatura de hoy es de, en este momento, no lo tengo en la compu, así 16 grados centígrados. Así solito, pelado, no me dice nada. Es Pero un dato si yo te le digo, tengo frío, o hace frío, ¿sí? Eso es un procesamiento que hizo mi cuerpo y siente frío. Yo tengo un amigo que en este momento anda en manga corta y está chocho de la vida porque le encanta el frío y siente calor. ¿Sí? Se vive con calor. Toda su vida o así. Ustedes lo van a ver con 10 grados bajo cero, el tipo está con manga corta. No siente frío. Por eso la sensación térmica es una información. Yo tuve que procesar una serie de datos, como la temperatura, el punto de rocío, la humedad, el viento, ¿sí? Que me van a dar a mí en una tabla qué sensación térmica hace. Entonces, el dato es un elemento primitivo, así se lo define. En su interior tiene información, pero ustedes tienen que extraerla. ¿Y cómo se extrae la información? Bueno, procesándola. ¿Sí? Entonces ahí está la gran diferencia entre dato e información. Cuando ustedes... Esperen que voy a desenchufar la computadora, por eso me doy vuelta. Uy, qué molesto que está. Ese es el gran problema del WhatsApp, ¿sí? Sobre todo cuando ustedes tienen WhatsApp que utilizan para el trabajo. Y sobre todo si se ponen personas que son, ¿cómo les podría decir? Que les gusta hablar al cohete,
¿sí? Y mandá pavada cada 5 minutos. Si vos armás un WhatsApp de trabajo, el WhatsApp de trabajo es justamente para eso, para trabajar, no para poner pavaditas todo el día. Entonces, la gente que termina haciendo con los WhatsApp, termina silenciando para que no embromen más. Pero bueno, es lo que hay. Sí, es lo que hay. Ahí está, ya lo bajé, ya no joden más. Tan fácil como eso. Entonces, como dijimos, el dato y la información son dos cosas diferentes, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener claro de entrada, ¿sí? Para que haya información tiene que haber procesamiento de datos. ¿Está bien? Eso tiene que quedar bien claro desde ahora, ¿sí? Por eso ustedes es que no van a cargar una edad en un sistema. Si ustedes cargan la edad en el sistema, es lo más tonto y redundante que se puede hacer. ¿Por qué? Y porque la edad chicos, no me llenen el chat con textos, ¿sí? Cuando yo se les ponga solamente presente, ahí pongan las cosas en el texto. Después del resto, si tienen que decir algo, me cortan el micrófono, me abren el micrófono y me lo dicen. Yo no tengo ningún problema que me interrumpan, ¿está? Pero no llenen de texto el chat porque se ensucia y después cuando tenemos que poner los presentes sale cualquier cosa. Gracias. Entonces, como les decía, poner la edad como dato es una tontera, porque la edad cambia año a año. Por lo tanto, lo que se le tiene que pedir es la fecha de nacimiento, y el programa hará el cálculo correspondiente, la fecha de hoy, la fecha de nacimiento, y me tirará la cantidad de años que tengo. Tan fácil como eso. ¿Está? La edad no es nada más y nada menos que información, porque yo la calculo en base a dos datos, el día de hoy y el día del nacimiento. Son bien datos, ahí son datos. El peso, por ejemplo, de una persona es un dato. La altura de una persona es un dato. Ser alto, ser bajo, ser gordo, ser flaco, eso es información. Porque aparte también depende de quién lo mire. ¿Está? Yo soy más gordo que o más flaco que. Yo soy más pesado que o más liviano que. ¿Está bien? Ahí tiene también información. Entonces, ya más o menos entendido lo que es dato y lo que es información, podemos seguir adelante. Cuando ustedes ven un noticiero, ustedes no están viendo un noticiero, porque normalmente les dan información. Ustedes lo que están viendo es un informativo. Es igual que cuando leen el diario. Cada diario pone el título que le parece para la misma noticia. El noticiero tendría que ser, como dice la palabra, noticiero, tendría que dar noticias. Y dar noticias no significa informar. ¿Ven? Cada uno se tiene que informar como puede. Tiene que analizar. Yo a ustedes les digo, todo está podrido, y no todo está podrido. Pasa que uno le repiten, le repiten, le repiten, le repiten, y al final se termina creyendo que está todo podrido. ¿Está bien? Entonces, ese es el gran problema de los medios de comunicación. Son masivos. Uno tiene que caminar, analizar, ver, y darse cuenta qué es lo que está podrido y qué es lo que no está podrido. De ahí sacar información, justamente. ¿Sí? Obtener la información necesaria después de procesar lo que uno ve. Por eso siempre digo, yo no creo hasta que veo. ¿Está bien? Y yo a partir de ahí decido qué es lo que pasa. ¿Ok? Entonces, bien, ahí tenemos visto lo que es dato y lo que es información. Entonces acá, bueno, hace una disquisición de lo que es dato, de lo que es información, y dice, volviendo a Proper y Macaulay, los mismos comenzaron entonces a estudiar el comportamiento del cerebro, teniendo en cuenta el desarrollo de la neurología, todavía se encontraba en pañales. Y aún hoy, el cerebro, hay una gran parte que no se conoce qué es lo que hace. ¿Ven? ¿Cómo lo hace? En esa época menos. Pero bueno, ellos pensaron que, bueno, la computadora se tenía que parecer a un cerebro humano. Entonces ellos llegan a la conclusión de que el cerebro trabajaba y procesaba datos e infería información mediante la manipulación de señales eléctricas llamadas potenciales evocados. La cosa es muy sencilla. A ver, estos potenciales evocados son señales eléctricas que viajan desde nuestros sensores, nuestras unidades de entrada, los sentidos, hacia el cerebro, que procesa y devuelve otra señal hacia el periférico correspondiente. Por ejemplo, a ver, ustedes se acercan a una llama. La mano, al sentir que se quema, la señal va al cerebro, el cerebro reconoce que se está quemando, y la señal que le manda dos señales. Una es
La de retirar la mano y la otra de un pequeño insulto que uno suele largar cuando se le ataca ese cerebro. ¿Sí? Entonces eso mismo es lo que está explicando justamente acá. Entonces el cerebro toma los datos para procesar a través de los sentidos, nuestras unidades de entrada, oído, ojos, tacto, etc. Y cada sentido convierte un tipo de energía cualquiera en energía eléctrica, que serían estos potenciales evocados. Por ejemplo, el sistema auditivo convierte la energía mecánica en eléctrica y la transmite al cerebro. Esto les hizo deducir que cualquier modelo de máquina que sirviera para procesar datos requería de una unidad de entrada que convirtiera una variable de ingreso que tuviera en un lenguaje cualquiera, por ejemplo un lenguaje humano, en una variable entendible por la máquina, a la que llamaron lenguaje de máquina, que es similar al lenguaje de los potenciales evocados con el cual trabaja el cerebro. Una vez procesados los datos y que la unidad de proceso, el cerebro, tiene una respuesta, la misma estará en un lenguaje de máquina, en consecuencia se requerirá una unidad de salida que convierta ese lenguaje de humano en ese lenguaje de máquina, perdón, en lenguaje humano. O sea, fíjense que la semejanza, ¿sí?, que ellos pensaron es el funcionamiento real de nuestra computadora. Nosotros le hablamos en lenguaje humano a través de un periférico, ese lenguaje humano es traducido por ese periférico a un lenguaje de máquina, el cerebro lo procesa, el microprocesador lo procesa y devuelve una respuesta en base a ese pedido, a eso que nosotros le decíamos en lenguaje de máquina, que a su vez el periférico nos lo devuelve en lenguaje humano entendido. ¿Sí? A través de un sistema operativo, por supuesto, que es el que se encarga de ser el intérprete entre el usuario y la máquina. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No. Bien. No, profe. Lo que ellos expresaron lo podemos simbolizar en este gráfico que está acá. ¿Sí? El lenguaje humano entra en la unidad de entrada, que lo convierte en lenguaje de máquina, en la unidad de proceso lo procesa, sale en el lenguaje de máquina, en la unidad de salida lo devuelve en el lenguaje humano. ¿Sí? Ese sería el esquema básico de una computadora pensada por Perker y McCall. Es el primer esquema de la computadora. Pero claro, dice, los conocimientos que tenían de neurología y buscaron un modelo que significa reducción, y luego se preguntaron qué deberían colocar en la unidad de proceso. Dedujeron que en ella tenía que existir una unidad que realizara las operaciones matemáticas y las inferencias lógicas. Y a esa unidad la llamaron ALU, ¿sí? O la unidad aritmética lógica, ¿sí? ALU está en castellano, que digo en inglés. Luego convinieron que debía existir un sistema de gran simpático que manejara tanto el procesamiento de datos como la vinculación entre los bloques de la máquina. Ese circuito capaz de realizar esas funciones lo llamaron unidad de control. Ustedes saben muy bien que un microprocesador posee dos unidades básicas, que son la unidad de control y la unidad de aritmética lógica. Además hay una serie de registros que después vamos a ver, que no mencionamos acá, pero al llegar a esta instancia se encontraron que había algún problema. Y ese problema se lo resolvió, acá dice que era austrohúngaro, realmente se rajó de Alemania en la época de Hitler, por supuesto, que se llamaba John von Neumann. ¿Qué fue lo que podríamos decir el papá de la computadora moderna? Este fue el muchacho que le dijo, miren, como ustedes están pensando está todo muy lindo, pero a ustedes les está faltando algo. Es imposible que ustedes puedan seguir cableando las computadoras para que funcione. Ustedes realmente tendrían que tener el programa residiendo en memoria. ¿Sí? Ustedes realmente tendrían que tener residiendo en memoria. Entonces, después de escuchar el problema, les indicó que los seres humanos pueden hablar, deducir, crear y hacer operaciones matemáticas y lógicas debido a que poseen memoria. ¿Sí? A la misma se deberá apelar cada vez que se quiera realizar algún cálculo o inferencia lógica. Si nosotros no le poníamos memoria, no sirve. Y aquí apareció el famoso esquema de los 3 bloques o de los 5 bloques, llamado esquema de von Neumann, en donde nos vamos a encontrar la unidad de entrada, la unidad de salida, nuestra CPU formada por ALU y unidad de control, y la interacción con la memoria principal.
acá no estamos hablando de memoria auxiliar, principal. Nosotros conocemos generalmente la memoria principal, que es la memoria RAM. Realmente, actualmente hay 2 memorias más que componen la memoria principal, pero vamos a suponer por ahora que estamos hablando de la memoria de trabajo o memoria RAM, esta memoria volátil. Entonces, fíjense, este es el esquema que tiene nuestra computadora moderna, que se lo debemos a von Neumann. Piensen ustedes que tampoco es algo descabellado, porque este mismo esquema lo había manejado Babbage. Entonces, realmente estaban en lo cierto. Bueno, esto es lo mismo que dice acá, dice el conjunto de la unidad de control y unidad aritmética lógica, recién se los acabo de decir, se le llama CPU, o unidad central de proceso, Central Process Unit, ¿sí? Y esto que yo les voy a marcar acá, tómenlo yo no lo llamaría mainframe, ¿está? Porque mainframe está destinado a un tipo de computadora, ¿ok? Ustedes van a ver que en mainframe, ¿sí? Después vamos a encontrar que hay otros equipos que son cliente-servidor, ¿sí? Y Mainframe son aquellas máquinas, por ejemplo, que existe un servidor principal y terminales, ¿no? exactamente. Por eso vamos a tratar de no nombrarlo mainframe, porque justamente eso nos va a enturbiar mucho el tema de cuando veamos tipos de computadoras. ¿Está? Entonces eso déjenlo de lado. Yo por eso se lo señalé como para que no lo tengan en cuenta. ¿Sí? Bien, vayamos a los atributos de las computadoras. ¿Sí? Atributos de las computadoras. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de acá va a ser una disquisición entre lo que es una computadora, una calculadora y ay, se me armó La computadora. un conmutador. Ay, gracias, un conmutador. A ver, cuando uno habla de conmutador, ¿sí? Con las generaciones actuales, por ahí le cuesta entenderlo con un conmutador. Un conmutador es como si fuera una llave de luz, ¿sí? Eso es un conmutador. Ya de entrada es un conmutador. Yo puedo prender, puedo apagar, ¿sí? O sea, yo conmuto, paso de un estado a otro. ¿Está bien? Pero el conmutador, generalmente, ¿sí? Si alguno vio Las chicas del cable, no sé si lo vieron alguna vez, es la historia de unas chicas que trabajaban allá por el principio del 1900, ¿sí? En las centrales telefónicas antiguas. Un conmutador es algo que se inventó para los viejos teléfonos, ¿sí? En donde para llamar de un lugar a otro, vamos a poner conmutador telefónico para aquí. Porque yo pongo conmutador y pongo una llave de luz, ¿no? O sea, no tenemos muchas. Este es lo que estamos viendo aquí, de este lado, del lado derecho, es un conmutador antiguo. Ustedes dirán, antiguo, sí, antiguo, miren. Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba. Esto funcionó hasta los años 80. ¿Ya? Vos llamabas por teléfono dentro de Santa Rosa, marcabas el número de la operadora y la operadora te comunicaba con otra persona de Santa Rosa. Decía, quiero hablar con García. Bueno, yo te comunico con García. Y cambiaba las llaves del lugar y te comunicaba con García. Es muy sencillo, vos marcabas el número, se le prendía una lucecita en la consola, ella se conectaba a la ficha en ese lugar donde se le prendía la lucecita, y después hacía el puente con García. Al hacer el puente con García, a García le sonaba el timbre y decía, mira, te quieren hablar por teléfono. ¿Ya? O sea, antiguamente era así. Este era un trabajo muy pesado, bueno, le echaron las culpa a las mujeres de que eran chismosas, ¿sí? De que escuchaban las conversaciones, había algunas que sí, que era cierto, pero bueno, parte del 8M se debe justamente a que hubo un gran problema en Estados Unidos, justamente con esta gente, ¿sí? Con estas mujeres que trabajaban, se las consideraba no de segunda, sino de cuarta, ¿tá? Que tenían un trabajo muy pesado. Bueno, y las chicas de cable, que está filmado en España, es algo parecido, ¿sí?
Se trata de la vida de estas operadoras que trabajaban en. Con el tiempo los conmutadores empezaron a ser estos, realmente modernos. Y actualmente no son más que computadoras que funcionan en forma automática. ¿Está? Más aún hoy que está todo transformado en todo lo que es Internet. ¿Sí? O sea que la comunicación se maneja de ese. Pero bueno, esto es un conmutador. Para aquel que no sabe lo que es un conmutador, por lo menos para comentárselo lo que es, ¿no? Entonces tener una básica idea. Entonces me dice, bueno, mira, las computadoras, ¿qué atributos tienen las computadoras? Primero son numéricas. A ver, numéricas, ¿por qué? Manejan números. Y yo te digo que no manejan. ¿Cómo que no manejan números? Si a mí me enseñó Luciano que están los ceros y los unos, sí, Manejan pulsos eléctricos. claro, realmente manejan pulsos eléctricos, bajos y altos, ¿sí? O bajos y medios, como uno quiera llamarlos. Pero pasa que por una cuestión de asimilación y de entenderlo desde el punto de vista humano, nosotros no podemos decir pulso bajo, pulso medio, qué sé yo. No. Mucho más fácil decir, pasa energía, no pasa energía. Pasa energía, ponemos un 1, no pasa energía, ponemos un 0. Y eso se lo debemos a un señor que se llama Ull, que lo que hizo es, bueno, la matemática va a tener dos estados. O sea, él asimiló la lógica humana, la matemática, y ahí apareció la lógica matemática. Y empezaron a aparecer las compuertas, en donde las compuertas AND y las compuertas OR, donde decía verdadero o falso verdadero, 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 verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso. Y claro, el verdadero le puso un 1, el falso le puso un 0, porque eran dos estados, y ahí aparecieron los famosos circuitos lógicos. Oh, Cristo, inventamos la electrónica antes de inventar la electricidad. Entonces, por eso decimos que las computadoras son numéricas. ¿Sí? ¿Antes de la red eléctrica o mucho antes, digamos? Y mucho Antes de que antes se de la red sacara. eléctrica, o sea, O sea, el foco no estaba. se conocía la electricidad, pero no la electrónica. ¿Está? Ajá, bien. ¿Bien? Pero no la electrónica. No se sabía lo que era un condensador, lo que era un Se flip-flop, menos. adelantaron, se Se adelantó adelantaron. mucho. Se adelantó mucho. Se conocía la electricidad, porque la electricidad de fines del 1800, de 1700, ya se conocía. Ya se tenía idea de lo que era la electrostática y todo lo demás. Ya se estaba en el 1780, 1790, ya se estaba pensando en algunos tipos de telégrafo. ¿Está? Hasta que Morse en 1834, 39 saca su telégrafo. ¿Está? Pero ya había conocimiento de la electricidad, pero no de la electrónica. ¿Está? No se sabía lo que era la electrónica. Entonces, el tipo tiene los fundamentos antes. Entonces dice que numérica justamente porque maneja ceros y unos, ¿sí? Que realmente son pulsos eléctricos. Profe, ¿qué diferencia hay entre electrónica y electricidad? Y, a ver, la misma diferencia que tiene entre una regla plancha y uno que arregla computadora. Ah, Ese es el famoso chiste que le dicen a los ingenieros eléctricos, arregla plancha, y los que arreglan computadora, ingeniero electrónico. ¿Está bien? Uno trabajan con grandes aparatos, los otros trabajan en pequeños aparatos que manejan electricidad, pero a un nivel electrónico, ¿sí? A nivel minúsculo. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia. Yo te lo explico a lo bestia, está como dicen los gallegos, a lo bestia. criollo. Bien, entonces, si ustedes se ponen a pensar, una calculadora de hoy es también digital, porque maneja pulsos eléctricos. Y un conmutador también, porque es una computadora. ¿Sí? Entonces, de ahí no tenemos diferencia. Son las tres digitales. Perdón, son las tres numéricas. ¿Está? Son las tres numéricas. Y una computadora trabaja en base a un programa. ¡Al diablo! ¿Y eso qué es un programa? Y bueno, un programa es un... Ustedes me lo pueden decir mejor que yo, porque están viendo algoritmos y estructura de datos. Sí. Programa es un conjunto de instrucciones para resolver una problemática. Si lo decimos en lenguaje humano, es un algoritmo. La secuencia de pasos para resolver un problema en lenguaje humano. Es un algoritmo.
O sea, una receta de comida, al fin y al cabo, es un algoritmo. ¿Está bien? Si ustedes se ponen a mirar para sacar el registro de conducir en Rosario, y ustedes se meten en la página de rosario.gov.ar, van a ver que dice, primero haga esto, segundo haga esto, tercero haga esto, una recetita de comida, para que cualquiera lo pueda resolver. ¿Está bien? Si yo lo hubiera hecho en un esquema, y bueno, tendría un diagrama de flujo, un flujograma, pero un programa es un conjunto de pasos, ¿está bien? Lógicos para resolver algo. ¿Y cómo resuelve esos pasos? Y los resuelve uno a uno. Ah, no me digas que lo resuelve uno a uno. Sí, sí, lo resuelve uno a uno, por jerarquía. Primero este, segundo este, tercero este. No me digas. Y lo que pasa es que va tan rápido que uno te da cuenta. Parece que está resolviendo todo junto. Ah, entonces una computadora es secuencial. Claro, porque una secuencia paso a paso. ¿Está bien? Y la calculadora, y también, fíjate, vos pones el 3, pones el más, pones 3, pones igual, te da 6. Ah, y un computador funciona igual. Al diablo. ¿Sí? También funciona por paso. Vos te pones a pensar, funciona por paso. APA. O sea que los tres digo, son numéricos, los tres son secuenciales. Ah, bueno. Numérico, secuencial. ¿Sí? O sea, yo lo que voy contando es todo lo que está acá. ¿Está bien? Numérico, acá está la secuencia, ¿sí? Yo para no versear sobre lo mismo. Automática. Y sí, la computadora apretaste un botón teniendo el programa y sacó todo, hizo todo solo, vos no tuviste que hacer nada. A lo sumo si se te tildó sin controlar su primer comando para matar el programa. Y la calculadora también. Vos le pusiste 3 más 4 igual 7. ¿Sí? Vos le pusiste coseno de 25, coseno de 30 y te puso, ¿sí? 0,86. Exactamente, 0,86. Seno de 30, 0,5. Ese solo. Coseno de 45, 0,707. Al diablo. Y el conmutador y los conmutadores actuales trabajan solos. Loco, dejate de joder, me está diciendo que las tres cosas son iguales. ¿Y para qué me da la diferencia? Me están diciendo que los tres son numéricos, que los tres son secuenciales, que los tres son automáticos. Sí, pero el único que es universal es la computadora. Apa, ese es el cuarto. Acá se diferencia, en el cuarto. La computadora es universal. El mismo hardware con distintos software puede resolver distintas cosas. Desde un simple cálculo matemático hasta la trayectoria de un cohete que vaya a Marte. Solo con las operaciones más, menos, No, multiplicación y no, no. división. A ver, Bueno, con un obviamente. software. Con un software. Con un software, obviamente. Con un software con la misma máquina. En cambio, una calculadora no. Podés tener una programable, sí, pero a ver, ¿qué puede hacer esa programable? No mucho más. ¿Está bien? Estamos hablando de una calculadora general. Más que hace cuenta no sirve. O sea, tiene una función específica. Al igual que el conmutador, tiene una función específica. Para lo único que sirve es para conmutar líneas. Punto. Entonces, cuando uno le pregunta cuáles son las características que tiene una computadora, son 4 características. Es numérica, porque nosotros asimilamos que maneja ceros y unos. Es secuencial, porque resuelve los problemas paso a paso, ¿sí? De acuerdo a la jerarquía. Es automática, porque resuelve solo, sin intervención del ser humano. Y es universal, porque puede resolver cualquier tipo de problema, dependiendo solamente del software que trae. ¿Está bien? ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. Sí, profe. Sí. Más fácil no puedo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, acá viene lo de los pulsos, ¿sí? Viene como es el conversor digital, los 3 voltios. Acá me dice cómo son las computadoras según el lenguaje. ¿Sí? Pueden ser digitales o analógicas. Las computadoras que nosotros usamos actualmente son analógicas. O son digitales. ¿Qué les parece? Digitales. Son digitales. Digitales. Porque los datos son trenes de pulso y no pulso. ¿Sí? O sea, hay y no hay. Mientras que las analógicas tienen señales continuas. ¿Dónde vamos a encontrar computadoras analógicas? En la industria generalmente. ¿Sí?
son más imprecisas. Mientras que las digitales son más precisas. ¿Sí? Son sucias, ruidosas, bueno, son cosas que se usan generalmente en la industria. Bien. Acá está el tema de los bits. Están las unidades, el kilobit, o sea, un 0 y 1, ¿qué es? Es un bit. Eso creo que lo vieron con Luciano, lo podemos repetir. Bit significa Sí, sí. dígito binario, ¿está bien? Puede ser un 0 o un 1. Ustedes no trabajan con el bit, ustedes trabajan con 8 bits, ¿está bien? Ustedes trabajan con 8 bits. Vamos a poner aquí, vamos a abrir el Paint, ahí se abrió, ¿sí? Ustedes realmente trabajan con 8 bits, ¿sí? ¿Por qué se trabaja con 8 bits? ¿Alguien tiene idea de por qué se trabaja con 8 bits y no con más? Porque está si no me equivoco, lo que viene como la fuente, que viene la fuente como onda senoidal, ¿no? Sí. Tiene Eso- 8 tiempos. ¿Y por qué 8 y no 9? Eso ¿Y por qué empezó con 8 y no 16? las Porque primeras 9 me lo arquitecturas pueden justificar. ¿Por qué no 8 y no 16? las primeras arquitecturas de microprocesadores arrancaron con 8 bits. ¿Pero por Digamos qué? que La pregunta es ¿por qué? Porque sí. Ah, exactamente. ¿Por Porque qué? sí. No hay por Esa qué. es la respuesta. No hay por qué. Es porque sí. Realmente Hablame, profe. se eligió esa arquitectura por algo muy sencillo. Todos, Porque era todos lo estaban de más barato acuerdo. que había. Estaban todos de acuerdo y dijeron, 8 bits. No, porque era lo más barato que había. Porque si cambiaban de 8 a 16, el costo que iban a tener era tal que no lo podrían haber desarrollado. Entonces, a partir de ahí se mantiene la compatibilidad hacia atrás, y tenemos lo que tenemos, el manejo de un byte, que son 8 bits, en donde el primer bit se conoce como más significativo, o MSB, que es lo que yo puse ahí, y al menos significativo es el LSB. ¿Está? O Lost Significant Byte, ¿sí? El bit menos significativo. Estos 8 bits a mí me permiten determinar algo que se llama American Standard Code for Interchange Information, ¿sí? Código americano estándar para intercambio de información, que son los famosos códigos donde están del 0 al 255, o sea, 256 caracteres. Dicho de otra manera, muchachos, es 2 elevado a la 8, donde 2 es la base del sistema binario y 8 son la cantidad de posiciones que yo tengo. Eso me da 256 combinaciones posibles. Por eso va de 0 a 255. En donde cada carácter está representado por un juego de 8 bits. Que nosotros conocemos el número decimal, pero que la máquina lo convierte a binario. Ustedes, por ejemplo, para poner la arroba cuando no la encuentran porque está mal configurado el teclado, teniendo el teclado numérico a mano, ustedes ponen el Alt, no el Alt-GR, el Alt, apretan 64 y sale la arroba. O al 92 y la famosa barra invertida, esa que nos vuelve loco que no sabemos dónde está. ¿Está? Entonces ese código ASCII, ustedes tienen 256 caracteres posibles. Y fueron tan inteligentes que siempre quedaron lugares para que hubiera más caracteres. Porque están los caracteres de control, más todos los caracteres que nosotros usamos. O sea que el tipo que lo inventó, que lo ideó, la verdad que un genio. Un genión. Ahora, nosotros trabajamos en unidad de byte y en este momento no podemos trabajar en byte. ¿Sí? Ustedes fíjense que cuando yo empecé con todo esto, trabajábamos en mega. Yo tenía un disco de 40 megas, ¿ah? Y una computadora con 2 megas de RAM. Y decíamos, esto no se llena más con nada. 40 megas, ¿qué son? Ustedes piensen. ¿Qué hacen con 40 megas? Meten 8 fotos. Si es que la meten. Y el resto, ahora ustedes piensen que en esa época, un archivo de texto tenía 1K, 2K. Claro, 40 megas no llegabas nunca. Acuérdense que 1K son 1024 bytes, 1 mega son 1024K, 1 giga son 1024 megas,
¿sí? Después vendría 1 tera, 1024 gigas. Después del tera, ¿qué viene? ¿Beta? No. Y después del peta, El peta, iota, el hexa. Sí, ahí me mataste. hexa y iota. Y el otro, y nos falta uno. El iota era. Iota. Ajá. Y ustedes piensen que ya estamos hablando en peta. Queda feo el nombre, pero se llaman peta, ¿qué quiere que haga? ¿Sí? Pero ya estamos hablando en petas. O sea que dentro de poco vamos a tener que inventar algo más, ¿sí? Ustedes piensen que, a ver, volvimos a lo mismo. Yo tenía 2 megas de memoria RAM. Yo en esta máquina tengo 32 gigas de memoria RAM. ¿Vamos? Y siempre hay algún programa que te lo pone lento. Siempre hay un amigo mío que es anti-Windows y siempre dice lo mismo. Dice, yo tengo una máquina rápida, pero siempre va a haber un Windows que me la haga lenta, ¿sí? Y no, ¿sí? Porque si los que estamos trabajando con los dos sistemas operativos sabemos que cuando trabajamos con la interfaz gráfica nos cuesta, ¿sí? O sea, los dos tienen muchos requerimientos. Sobre todo cuando tenemos interfaces gráficas grabadas, ¿no? O sea, tenemos que usar interfaces gráficas. Son como los IDE de desarrollo de Java. Siempre tenés un IDE de desarrollo de Java que te anda lento. ¿Sí? Yo tengo, con la cantidad de memoria que tengo, yo quiero cargar, por ejemplo, NetBeans, y no me voy a tomar un mate, pero tarda unos 3, 4 minutitos. Si usted tiene una máquina menos poderosa, le digo, tiene una maquinita de esta del plan Conectar Igualdad con 2 GB de RAM, y te digo que es a pedal, ¿eh? Yo los tengo los chicos en Java, que por ahí se me vienen con esa maquinita. Digo, sí, podés cargar, no cargues NetBeans, le digo, pero ponete el Eclipse. Ahora se carga el Eclipse y carga. ¿Y cuándo tenés Rambo, profe? 32. Ah, 32 pensé que gigas. tenía 64. Sí. No, ¿Y qué placa de video, profe? 32 GB de RAM. No, 32 GB de RAM. No, 64 no, tampoco. Tampoco necesita tanto poder. No te vayas a pensar, cuando agarrás AutoCAD, Pero, cuando ¿qué vas agarrás a abrir? agarrás AutoCAD, te digo, y tenés que renderizar con 3D. Ahí tiembla lo que sea. El Por procesador. eso, Ahí cuando pasa, tenés pero que ahí pasa renderizar más por archivos, la. cuando tenés que renderizar archivos, se Pero necesita. ahí en 3D creo que tiembla más la placa de video, ¿no? Sí, tenés Sí. que tener una buena placa de video, pero, a ver, tampoco necesitamos una placa de video de juego, ¿está? Tenés que tener una buena placa de video, con A mí memoria me gusta propia. me gusta el render. Claro, por eso. Una placa de Me video gusta dedicada el- directamente. Con memoria Tenés que propia. tener. ¿Qué procesador usa, profe? Yo por eso, yo para ese tipo de cosas, siempre me compro computadora, o sea, me compro una notebook. La notebook tiene que tener una placa de video que tenga memoria propia, si no, no. Porque ustedes saben muy bien que la memoria Una de gamer. video se la saca de la memoria RAM. Si yo tengo, me compré una notebook, dice, con 4 GB de memoria RAM. Ajá, placa de video interna, bien. ¿Memoria propia? No. Ahí, bueno, entonces, ¿cuánto tenés de memoria de video? Y 1. Ah, bueno, te quedan 3 entonces. El otro 1 te lo está sacando de la memoria RAM. Así de sencillo. Pero bueno. Profe, perdón, ¿por eso se arman los cuellos de botella? No, los cuellos de botella se arman por un montón de cosas que ya vamos a ver. ¿Está bien? Acá cuando hablamos de video y otra cosa. No, cuello de botella tenés. El principal cuello de botella que tenés es el La diferencia microprocesador potencial. con la placa madre. Ahí tenés el principal cuello de botella. Ustedes piensen que el microprocesador, nosotros cambiamos de micro como si queremos cambiar de calzoncillo. Con el tema del tema económico que tenemos en la Argentina ya es más difícil. Pero porque estamos volviendo otra vez a los Intel 3, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, estamos volviendo para atrás en vez de ir para adelante. En vez de tener i7, tenemos i3. Porque te están vendiendo todos i3 ahora. No sé, dice que descubrieron que el i3 Sí, anda. los de décima. Y con Los la ley de décima Moore, deseaba. y con la ley de Moore, Claro, que pero cada vez escuchame, estamos va hablando de avanzando. décima generación en i7, nos estamos yendo para otro lado y seguimos trayendo i3. Sí, te la debo, traigo un i7, pero de décima. i9. Por la cara. Sí, no, que ya tenés i9. A ver, yo tengo una i7, esta que estoy trabajando es una i5, que me la compré porque la i7 que tengo es de primera generación, por eso no me lo actualizó Windows 11. ¿Está? Tengo una i7 que es mucha más máquina que esta, pero, a ver, no la uso porque me la llegan a robar, me corto la cabeza. ¿Está? Tengo que andar con otra máquina más chiquita para evitar problemas de robo. Que es esta.
Esta es la más Compute nano, chiquita, profe. así que se pueden imaginar lo que es la otra. Pero el tema está en que el gran problema que nosotros tenemos es que del microprocesador, lo máximo que usamos, cargándolo al topo, es 25 o 30%. El resto del microprocesador está totalmente desaprovechado. Principalmente por problemas de placa madre, por problemas de electrónica. ¿Está? Entonces, por eso uno no entiende por qué la gente cambia de micro y dice, no, mirá, me compré uno de estos. Pará, flaco, a ver, ¿qué hacés vos? Juego al Pac-Man, pero para el Pac-Man te alcanza con una máquina de miércoles, dejate de hinchar. Ahora vos me decís, yo me dedico a la parte de video, me gusta jugar, bueno, yo ya ahí te creo que necesitas algo un poquito mejor. Pero no podés cambiar tanto de micro. O sea, ese es el estudio que hay. Dice, el micro no se usa más de un 25, 30, ponele 35% con toda la furia, de la capacidad que posee el micro. Y estamos cambiando de micro, o estamos viendo que se cambian los modelos de micro, y hay una salida o dos salidas por mes de micros diferentes. Entonces ustedes dicen, el diablo. Y que viene el de primera, que viene el de segunda generación, que este el i325, el i427, el Pirulo 4, entonces yo decía, bueno, a ver. Porque antes era más fácil. A ver, los micros salían uno cada 4 años, entonces vos más o menos conocías. Pero ahora te salen todos los días uno nuevo. Entonces, no tenés el conocimiento de todo, ¿no? Porque lo que tiene, que te levanta 1 grado menos de temperatura, tiene un hilo más. Entonces vos decís, bueno, pará, es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. ¿Dónde vas a ver vos el rendimiento? Es como el que se pelea entre Intel y AMD. A ver. Profe, Para o lo que los lo que, usamos. Sí. o los que overclockean toda la computadora y después se les recontra queman también. Bueno, pero a ver, yo eso siempre se lo explico. A mí me gustan mucho los fierros, me gustan los autos. Me gusta todo lo que sea fierro. Los autos es una parte de un fierro. Las armas. También. Los aviones también. ¿Te gustan los aviones? Perfecto. Me encantan los aviones. A mí también. Entonces, vos pensás en un auto. Están los tipos que te chipean el auto. Yo se los comparo con la computadora. Los autos vienen todos con una computadora, que es la que te controla la electrónica del auto. ¿Sí? Antes venía con platino, ¿sí? Venía con platino, distribuidor. Ya ahora lo tiene toda una computadora. Que te maneja desde la apertura del airbag hasta cuáles son las velocidades que tienen los ventiladores para refrigerar. ¿Sí? Se refleja todo. El auto viene, por ejemplo, con 100 HP. ¿Sí? O el auto viene con 50 HP. Los motores normalmente vienen preparados para tirarte a lo mejor un 40% más o un 30% más. Lo que pasa es que de fábrica te lo limitan por algo muy sencillo, lo que se llama duración. Yo al auto le puedo chipear y darle un 20% más de potencia, pero el problema es que ese 20% más de potencia va a redundar que el auto, en vez de durarte 100.000 kilómetros, el motor, en vez de durarte 100.000 kilómetros, te va a durar 50. Con la compu te pasa lo mismo. Vos la podés chipear, le podés hacer el overclocking que se te cante. El tema es que no le vayas a pedir duración, porque si los tipos le pusieron que la velocidad del micro es esa, déjasela porque es esa, punto. Porque si vos la cambiás, lo que va a hacer es darle, ¿cómo se overclockea? Se le manda un poquito más de voltaje. Al darle un poquito más de energía, y como al motor, vos le das un poquito más de nafta, y el motor se pone contentito. Pero las piezas se desgastan más rápido. Ese motor se rompe. Computadora se rompe. Tan fácil como eso. Y como están las cosas actualmente con el sistema monetario, yo diría, trata de que no se te rompa. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, Después de vos. Profe, le hago una consulta. decime. Yo tengo un MacBook Air con chip M1. ¿Qué tal resulta eso para los trabajos? Mirá, ¿con qué software lo tenés? ¿Lo tenés con algún software compatible? No, la compré así, dice chip M1, 8 núcleos. Lo único que sé, no tiene ni siquiera Intel ni nada de esas cosas. No, pero es una Mac. A ver. Sí, es una Mac, exactamente. Es una Mac. No, igual no la entiendo mucho, la compré hace poco porque Es una Mac. supuestamente eran buenas El como tema para está editar que vos videos. tengas la compatibilidad con el software, que creo que te lo trae Mac ahora, para trabajar con Office o trabajar...
A ver, si vos te metes en internet, trabajás en Google, no vas a tener ningún inconveniente. El problema de Mac es que el software no lo podés ni piratear porque Incompatible es software de contra. Mac. Es incompatible hasta con la mamá que lo creó. Y el otro problema que tiene Mac es sencillo, de que cuando ellos cambian de modelo, te quedaste sin soporte. Así de sencillo, hacen lo mismo que con los celulares. Pero, a ver, tener una Mac es como tener una Ferrari. Está bien en un auto. Yo, viste, te lo comparo con un auto. Tener una Ferrari. Si vos te dedicás al diseño gráfico, tener una Mac es tocar el cielo con las manos. ¿Está bien? Porque generalmente la gente tiene PC compatible con un software especial de diseño, que no es el software de diseño que traen las Mac, con el costo que tiene. O sea, es una muy buena computadora. O sea, para laburar te va a servir. Después lo que va a tener que buscar es compatibilidad con los software que vas a necesitar para programar. Que bueno, ahí por ahí Sí, vendría igual, otro profe, cantar, habría que ver. igual la quiero vender, me quiero comprar una Alienware. Se ve que están buenas. Bueno, pero eso es para jugar, claro. Pero también te sale un ojo de la cara. No, yo no soy tampoco, no soy mucho de jugar los juegos, pero... De mal Y bueno, a peor. la Pero más Alienware pesado. es para jugar. La quiero para usar programa pesado, así de edición y esas cosas. Como para diseñar y pero todo eso. fíjate, a ver, yo sé que hay pocas cosas, pero a ver, si vos te vas a Buenos Aires a la Galería Florida, ahí tenés máquinas para conseguir. No te digo acá en Rosario, porque en Rosario está lleno de chanta. Pero ahí en la galería esta de calle Florida, que creo que se llama Galería Florida, ahí cerquita de calle Corrientes, tienen todo de computación. Tenés una placa de video. Sí, López, ¿qué pasa? Tenés una placa de video que son de pelota. ¿Usted qué recomienda como para arrancar en el tema de la programación y demás, como mínimo en la computadora? No, a ver, con 8 GB de RAM y un micro cualquiera, con una buena placa madre, tiene que andar sin ningún problema. Yo tengo una notebook que lo único que hice, bueno, es de 4 GB de RAM. Y lo Está único que hice bien, fue con poner un eso disco, podés empezar. A ver, 4 le GB puse de un RAM disco te va a sólido de andar. 240. Pero con disco rígido, un sólido tenés. Le puse un sólido de 240. Sí, está bien, con eso tenés máquina. Yo tengo un sólido de 120. Me tengo que comprar uno urgente. No, pero escúchame, con un sólido de 120, está bien, es chico, vos decís, está bien, es chico. Pero con el tema de la cantidad de almacenamiento que tenés en la nube, no te tenés ni que preocupar. Yo, por ejemplo, la otra, la que no saco, tiene un disco de estado sólido de 256 y un disco rígido de 1 tera. Es una máquina que es inmensa, una i7, y esa tiene 16 GB de RAM. Pero no la puedo sacar porque, ya te digo, está muy buena porque yo guardo también las cosas ahí. Esta otra que tengo tiene solamente un disco de 256, pero yo almaceno todo en la nube, cosa de conectarme desde cualquier lado, inclusive por los temas de los robos. Y a mí me sacan algo y yo tengo todo en la nube. Yo de la otra manera, si vos guardás algo en un disco duro, no sabés cuándo terminar. Profe, y cuando volvamos... Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. Y cuando volvamos a la presencialidad, que vamos a necesitar una notebook. En esta materia, ¿no? No. En esta materia, Bueno, En ninguna, básicamente. En ninguna ninguna. A ver, necesitamos. nosotros tenemos laboratorios. El tema está en que si son 70 como son hoy, el laboratorio, si te entran 35 personas, es mucho, ¿viste? Bien. ¿Está bien? El tema está que ahí sí alguien va a tener que tener una notebook porque hay 30 máquinas en el laboratorio. Claro. Y para colmo no se puede 20 compartir, ¿no? máquinas. Por el tema de protocolo. Y según lo que dice el protocolo, mientras tengan puesto el barbijo puesto, puede haber uno arriba de otro a cococho soplándose la nuca, que no va a haber ningún problema. Eso es lo que dice el protocolo. Ese es el protocolo de aula segura, dice eso. Dice, mientras tengan el barbijo abierto y esté la ventilación cruzada, no hay problema. Te agrupás en grupos de bytes, día 8. Sí, de a 8. De a 8 y a cococho. Pero bueno, es lo que dice. Está. Yo estoy trabajando Java con 30 alumnos y estoy bien, pero estamos en el laboratorio de IBM. ¿Cómo se hará? No sé. Por eso no nos preocupemos por lo que va a venir. Preocupémonos porque esto salga para adelante. ¿Está? Por eso, no te preocupes. Máquina no vas a necesitar por lo pronto tenerla en la facultad. Yo hasta te diría que trates de no llevarla por el tema de la peligrosidad que tenemos actualmente.
O yo tengo Eh, compu de mesa, pero. Por eso, si tenés Me compu de mesa, pregunto. menos. Por eso, tenés compu de mesa, te digo, queda un poquito incordio llevarla bajo el brazo. ¿Está? Claro, exactamente. La comodidad El es. baúl del colectivo. Sí, sí, sí. Tenés que contratar un flete para que te lleve la compu y el monitor. Igualmente, profe, cambiando de tema, después la discusión de Intel y AMD la tenemos que hacer. No, Yo mirá, probé las dos. Tengo mirá, experiencia entre a las dos. ver, yo no solo probé las dos, sino que además probé otros modelos, otras marcas que vos no conocés que se dejaron de fabricar porque se las Sí, comieran las las dos. conozco. Se conozco. Por eso, yo he usado todas y en este momento uso todas como servidores, ¿sí? Y yo te puedo decir que las dos son buenas. Usá la que te guste, ¿está? Sí, sí, obviamente, obviamente. Yo Sí, ahora en este momento tengo Intel. el tema Manejaba entre Intel y mediante. AMD, Intel y AMD tienen fuertes en diferentes cosas. Nah, mira, son buenas para lo que nosotros lo usamos, son buenas para las dos. Sí, sí, obvio, pero dicen que. No, Dicen, dicen que es dicen. por eso. Es como los que se yo lo pelean entre probé. los de Windows, entre los que se pelean de Windows y Linux. Yo te digo, tengo los dos sistemas operativos trabajando a nivel de servidores y ninguno de los dos se me cayó. Con Yo una nunca sola probé Windows Server. diferencia. Con una sola diferencia. Sí, Windows Server, NT Server. Con una sola diferencia. El día que nosotros tuvimos un problema con NT Server, la gente de Microsoft se comunicó, nos reparó el problema, no tuvimos ningún inconveniente. Mientras que a vos se te rompe con Linux y te la tenés que rebuscar. No tiene soporte de Linux. O sea, Sí, no te pagalo, dan. soporte pago. Ah, sí, Claro, mirá. igual que Java. Va a pagar. Java es todo pago. Metete, por eso, yo Sí, siempre le digo, por Oracle, porque compré Oracle ahora, en este momento. pero O ya igual, de a antes. ver, está todo bárbaro, pero si vos te metes en un foro, nunca te van a dar la papa. La papa cuesta, ¿está? Claro, sí, Y sí, pasa eso. exactamente. Y estamos en bola y a los gritos, disculpando el término, perdón las mujeres. ¿Está? Pero tanto el Linux, todo lo que sea gratis te termina siendo caro al final. Necesitas tener un tipo Ah, que no sabía eso. conozca, y sí, que necesitas tener aparte un tipo que conozca, porque ese es el otro problema. Hay mucha gente que te dice, mire, yo conozco esto, y vos cuando lo agarrás y el tipo está haciendo agua por todos lados. El manejo de Linux es hermoso, porque es todo comando, ¿sí? Pero tenés que saber, no es para ponérselo a cualquiera. Yo me estoy rompiendo la cabeza con Linux, profe. Y bueno, pero es utilísimo, es la mejor forma de aprender. Yo Esa ya es la mejor rompí forma de dos aprender, notebooks con porque no te la Linux. va a olvidar Quise más. formatear Prueba y grupal de error, todo. prueba y error, prueba y error, prueba y error. Es la mejor forma. En la máquina se crean una máquina virtual, instalan Linux y empiezan a laburar. Nunca instalen solo Linux, por favor. ¿Sí? Una máquina virtual y el Linux arriba. Y ahí empieza a probar, hacela miércoles. Vas a aprender a los golpes, pero es la mejor forma. Sí. Después vas a buscar en los foros, nadie te va a dar la papa. Volvemos a lo mismo. Entonces, como nadie te da la papa, tenés que aprenderlo. Y ese es el gran problema que tienen los software libres. Yo trabajo con software libre, sí, porque desarrollo en Eclipse para Java. ¿Es más seguro? La seguridad es... Es tuya, es propia. Eso es lo que vos permitís vos, es lo digamos, que ¿no? vos permitís o no permitís. Vos podés Por eso tener el necesito mejor el antivirus, antivirus. pero vos podés tener el mejor antivirus con el mejor muro de fuego. Pero si vos no lo programaste bien, se te van a meter por donde quieren. Escúchame, se te Yo por eso metieron no en lo la tengo. NASA, se te metieron en la CIA, no se te van a meter a vos. Claro. Por eso yo digo, es como que para mí el antivirus sos vos. Si vos no sos el antivirus, Mirá, Claro, estamos al pero el que se horno. metió en la NASA, ¿qué me va a querer venir a robar a mí la también? gente de Norton salieron hace 6 años diciendo perdimos la batalla. Salieron lo de Norton diciéndolo, no lo dije yo. Perdimos la batalla. De SEAT sería, ¿no? Claro. La compañía de SEAT. Norton SEAT dijo eso. 32. Ah. Norton dijo eso. Al decir eso es muy sencillo. Antiguamente te decían que el 89% lo manejaba el antivirus y el otro 11% era corría a cuenta del usuario, del cual el 11% había un 10% del usuario y un 1% de suerte. Bueno, ahora estamos hablando del 70% a través del antivirus. El resto del usuario. Está complejo. Está complejo. Está complejo. Está complejo. Profe, ¿y Sí. a partir de cuándo se necesita refrigeración líquida? Y para altas velocidades, si vos estás haciendo renderizaciones, esas cosas. Claro, altas temperaturas. Estás renderizando video, por ejemplo. Yo la verdad no he visto más que lo que les voy a mostrar a ustedes cuando veamos Thermaltake. Yo no he Claro. visto
a ver, sí, vi una máquina acá, pero un loco que juega, que hace jueguito, vive jugando con la computadora, que la tiene con un sistema de líquido. Y hay otro que es que es peor, que es refrigerado a gas. Eso es para más altas temperaturas. Funciona como una heladera, sí, con gas. Con gas, tipo heladera, con un compresor y todo. Un aire acondicionado. Aproximado. Y cuando hablemos de las computadoras cuánticas. Y bueno, ya ahí ya Eso viene tendremos que hablar de solo. otra cosa, porque ahí se terminó la electrónica. Ya estamos hablando Ahí, de. ahí estamos hablando también de refrigeración con, ¿cómo es que se le dice a ese líquido? Hidrógeno. Freón, hidrógeno. Sí, con eso, claro. Con sí, nitrógeno, ¿no es? Con nitrógeno. Nitrógeno líquido, sí. Y esperá que cuando Exacto. empecemos a hablar no de computación cuántica, sino cuando empecé a hablar de células vegetales que toman dos estados, que son células artificiales que fueron creadas por el ser humano, creadas por IBM, por eso dejó de fabricar computadoras. Cuando empecemos a hablar de eso, se terminó lo que nosotros conocemos como electrónica, y la computadora cuántica será más realidad todavía, porque va a entrar una computadora de las más potentes, con memoria y todo, en la cabecita de un alfiler. Así que, Es que hay computadoras cuánticas en online, no sé si sabías. sí, O sea, bueno, podés pero acá programar. estamos hablando de una computadora en una cabeza de un alfiler. ¿Está? Claro, sí, tal cual. Y eso, más chiquito que eso, no creo que haya. Pero bueno, dicen que están en prueba, pero es solamente lo que se habla. No se sabe por qué. Sí, igual se usan para hacer trabajos de laboratorio y de investigación. No es para correr Minecraft. No, sí. obviamente, no. Sí, porque por tenés que supuesto. tener Igual se le va a presupuesto de un laguear porque gobierno Minecraft para comprar. laguea todo. Con el Minecraft se le lee igual. Sí, sí. No, igualmente Pero- todo lo que es eso, vos podés entrar y como persona individual podés entrar a programar, pero tenés que saber. Inclusive hay una red que vos te conectás y podés, a ver, se puede hacer también procesamiento distribuido, pero son redes diferentes que tienen IBM, que ustedes se conectan y prestan su máquina para procesar. Después de eso charlamos. Chicos, tengo otra reunión ya. Y le pido por favor que pasen presente, porque la charla se puso linda, pero no los quería cortar, pero los otros me deben de estar insultando en japonés, alemán y swahili, y tengo miedo que se me rajen. ¿Está? Listo, Si me profe. ponen presente, por favor, mientras tanto, Listo, y cuando profe. hayamos todos poniendo presente, nos vamos a ver en la próxima Vamos a estar clase. hablando ahora en las clases. Dale. profe. Nos vemos, profe. La próxima clase ya les digo qué es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir charlando vamos a hacer un repaso de la unidad número 1, ¿sí? De la lectura Todo 1, este y vamos punto a pasar a la lectura 2, que está buena porque ya empezamos con la parte de, bueno, cómo son las instrucciones y todo eso. Es una cosa bastante interesante. ¿Sigo leyendo la punto 1 o solamente esto? Lo otro ya es más lleno, No, lo doy que bola. te leímos está, no tenés que hacer ninguna actividad, nada. ¿Está? No, Yo yo ya decía veo por el tema de un resumen, un apunte para después estudiar. No, lo tenés ahí, si vos querés, es el apunte que tenés, ese que tenemos acá. Y después lo que yo charlé hoy, ¿ok? Genial. Bueno, gente. Muchas gracias, profe, muy Nos interesante. estamos viendo. Pásenla Pásenla lindo. lindo. Profe, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos.